Increíble encuentro. Camarera negra. Responde sorprendentemente a burla de billonario en árabe. En el corazón de Madrid, un aire pesado de desdén y arrogancia llenaba la acogedora cafetería donde María trabajaba. Una tarde como cualquier otra, mientras el aroma del café recién hecho inundaba el local, un multimillonario árabe irrumpió en el lugar. Su presencia era imponente, y con solo un vistazo desató un maremoto de desprecio hacia los que le rodeaban, incluidos María y su equipo. Rió junto a sus amigos, sus risas resonando como un eco burlón que cortaba el ambiente. Cuando posó su mirada en María, sintió un escalofrío. «Vaya acento, muy pintoresco», comentó de manera despectiva, provocando murmullos entre los clientes. María, con sus 30 años de vida, había sido criada con los valores que le inculcó su abuela: el respeto, la dignidad y el valor del trabajo duro. Pero en ese momento, un torrente de inseguridad la arrastró. La angustia se acomodó en su pecho, y su respiración se tornó irregular. Su mente se llenó de recuerdos de las noches en vela, de las luchas económicas y de los prejuicios que la rodeaban, de las veces en las que su dignidad había sido puesta a prueba. «¿Será que hoy será una vez más?», pensó, mientras un nudo se formaba en su garganta. Sin embargo, en ese breve instante de tormento interno, las palabras de su abuela resonaron. «La dignidad no se mide por las riquezas, sino por la fuerza de tu corazón». Con cada latido, su determinación fue cristalizándose. María respiró hondo. Sintió cómo el aire entraba en sus pulmones, y una chispa de valentía encendía su espíritu. Se enderezó, enfrentando al billonario con la mirada en su lugar. Las risas se detuvieron en un silencio palpable, como si el tiempo se hubiera congelado. «¿Y tú? ¿Qué sabes de acentos?», respondió con una voz serena pero firme. Bajo aquellas miradas atónitas, se desenfrenaron sus palabras. Comenzó a desvelar su historia académica, cada logro que había mantenido en secreto, cada paso que había dado pese a los obstáculos que la vida le había impuesto. Los murmullos se transformaron en un silencio tenso. La incomodidad del billonario se hizo evidente. Su expresión se tornó colérica y a la vez inquieta. El cliente habitual que estaba cerca, que había sido testigo de la escena, decidió intervenir. Con los ojos ardiendo dijo: «No puedo creer que haya estado ciego tantos años». Fue un cambio brusco en la dinámica, revelando que el billonario también tenía demonios escondidos. El aire en la sala se espesoró. Se podía sentir la angustia como un peso sobre ellos. María sintió un torbellino de emociones cruzar por su mente. Este no era solo un enfrentamiento, era un reflejo de la lucha diaria de muchos. Un espejo que mostraba tanto las debilidades del poderoso, como la resistencia de los que, como ella, se esforzaban por salir adelante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la tensión palpable, María reflexionó si debía continuar su defensa ante un hombre que claramente se sintió amenazado. Su mente giraba entre la necesidad de reivindicar su dignidad y la tentación de un perdón que parecía lejano. Pero ante tal despliegue de arrogancia, sus dudas la invadieron. Se preguntó si, al hacerlo, encontraría la paz, o si solo abriría viejas heridas. Cada segundo que pasaba era como un reloj de arena deslizándose lentamente, marcando un compás que se acercaba a una revelación inevitable. ¿Sería capaz de perdonar a aquel que había menospreciado no solo a ella, sino a todos los que luchan en la sombra de la riqueza? La mirada de otros clientes se centró en ella, creando un ambiente electrizante que exigía una respuesta. En su interior, la batalla apenas comenzaba.
María sintió el peso de la mirada de cada cliente a su alrededor, como si todos esperaran su siguiente movimiento, como si su respuesta pudiera marcar la diferencia en sus propias vidas. La atmósfera, electrificada por la frase que había pronunciado, creó una pausa tensa, casi palpable. ¿Una cuenta de cuánto?, se burló el billonario, intentando desestabilizarla, pero su voz temblaba. Sin embargo, esa táctica no iba a funcionar con María. La historia de su vida no era una mera anécdota para burlarse, era la piedra de fondo que sostenía su dignidad y su derecho a estar allí. ¿Sabes? Este acento que tanto desprecias me ha llevado a los rincones más lejanos de este país. Me ha permitido obtener una educación superior y ser la primera de mi familia en graduarse, declaró María, con un tono que combinaba desafío y determinación. Su voz resonó en aquel café como un eco vibrante de justicia personal. Las sonrisas burlonas de su joven público se desvanecieron. Algunos se asomaban en busca de un atisbo de lógica en aquel enfrentamiento. María, aun con el corazón palpitante, se sintió empoderada. Sentía que cada sílaba que salía de su boca representaba semanas de trabajo, de esfuerzo y de autoafirmación. Mientras la historia de su vida fluía, comenzó a darse cuenta de cuánto podía impactar su audacia en los demás. Se dio cuenta de que, a través de sus palabras, estaba liberando no solo a sí misma, sino a los que habían sido marginados por el poder, a aquellos que se sentían insignificantes ante la arrogancia de la riqueza. Instintivamente, empezó a observar a los demás. La mujer de cabello blanco en la esquina que sonreía, un joven que parecía reflexionar sobre la propia lucha de su vida. Al continuar, María se comprometió a hablar no solo por ella, sino por todos. Y no solo eso. Mi acento representa la historia de muchas personas que han sido etiquetadas y menospreciadas. Aquellos que luchan cada día por ser escuchados, por encontrar su valor. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de inspirar a otros a levantarse. Su voz resonaba como un tambor que invitaba a la acción, a la reflexión. El billonario, aunque intentaba mantener una fachada de desprecio, comenzó a perder la batalla. Cada palabra de María golpeaba sus defensas, sus risas se convertían en gestos nerviosos, y alguna vez que otra, miraba a su alrededor con inquietud, al ver que otros se estaban uniendo silenciosamente a su causa. En su corazón, María sabía que había cruzado una línea invisible. Decidir hablar era un acto de valentía que la elevaría a un espacio donde nunca había estado. Después de su discurso, la mirada del billonario se tornó desafiante, pero esta vez no podía ocultar el sudor que empezaba a resbalar por su frente. Había una leve titulación de vulnerabilidad en su postura, un cambio que vislumbró un nuevo reto. Todo lo que había sido un simple juego de poder ahora se transformaba en un campo de batalla emocional, y la victoria podría no estar de su lado. El comensal que había intervenido en la discusión, un hombre robusto de barba canosa, se atrevió a hablar nuevamente. Quizás tengas razón. Hay un precio que se paga por no ver a los demás como iguales. Las palabras de este hombre golpearon como un trueno en la sala, y provocaron murmullos de asentimiento entre los presentes. María sintió una mezcla de alivio y ansiedad. En ese momento, comprendió el impacto que había tenido su valentía, pero en su interior se aglomeraba la angustia de lo que pudiera venir a continuación. ¿Lograría mantener esta nueva fortaleza para continuar en su camino profesional, enfrentando no solo a personas como el billonario, sino también a sus propios miedos internos? Al retirarse hacia la barra, con el corazón aún latiendo fuerte, se dio cuenta de que el eco de su voz había retumbado más allá de aquel café. Había comenzado un movimiento interno en ella, una búsqueda de un propósito más grande. Sin embargo, la confrontación había sido solo una batalla en una guerra mucho más grande. Lo que el futuro le deparaba, María no lo sabía, pero sentía que estaba lista para enfrentarlo. De repente, se dio cuenta de algo inquietante. El billonario no solo era un reflejo de prejuicio, sino de una ambición desmedida que podría volver de maneras inesperadas, y mientras sus pensamientos giraban en esta revelación, un nuevo cliente entró, su mirada fija en María.
Había algo en su porte que la incomodó. Era un desconocido con una sonrisa enigmática, pero también una chispa de reconocimiento en sus ojos. Algo le decía que esta nueva presencia traería consigo una nueva complicación, un nuevo capítulo. ¿Sería un aliado o un nuevo enemigo en su lucha por la dignidad? La tensión se desgarró en el aire, mientras María se preparaba para lo que vendría. María se aferró a la barra del café, sintiendo cómo el pulso de su corazón resonaba en su pecho. El desconocido, que ahora se acercaba, emanaba una mezcla de confianza y misterio que la intrigaba y la incomodaba a la vez. Todo en él parecía prometer una carga emocional intensa, una dinámica que podría cambiar su propio camino. «Hola, he estado escuchando», dijo el hombre, sus ojos profundos reflejando una atención que la sorprendió. «Tu discurso fue poderoso. No muchos tienen el valor de levantarse así. Te admiro». María sintió que su ritual de autoafirmación se tambaleaba. ¿Por qué alababa su perspectiva a un extraño que parecía haber estado en circunstancias muy distintas a las suyas? La curiosidad la llevó a preguntarle: «¿Y tú, qué sabes sobre levantarte contra los poderosos?» Él rió suavemente, como si se divirtiera ante su respuesta desafiante. «He estado en muchas batallas, algunas visibles y otras gestadas en la intimidad de mi hogar. La confianza a menudo se desarrolla en la adversidad». Las palabras resonaron en la mente de María. Aquella era la esencia de su lucha. No solo había que luchar frente a los demás, sino también batallar con las inseguridades y las expectativas internas. Mientras contemplaba su rostro familiar, la idea de que él también podría estar lidiando con sus propias sombras la hizo sentir un hilo de conexión. «Soy David», continuó el desconocido extendiendo su mano. «Director de una pequeña fundación que apoya a personas que buscan educación y oportunidades. Tu testimonio es justo lo que necesitamos compartir». María sintió una mezcla de emoción y desconfianza. ¿Era esto una propuesta genuina o una táctica para explotarla? Se imaginó las numerosas veces que había sido utilizada como una herramienta de marketing en busca de historias inspiradoras. Sin embargo, había algo en su mirada que invitaba a la apertura. «¿Y tú? ¿Qué esperas a cambio?», cuestionó, su voz firme, manteniendo la distancia emocional que había aprendido a establecer. La afilada desconfianza laceraba el aire. David sonrió de nuevo, como si hubiera anticipado su reacción. «Nada más que tu interés. Hay poder en las historias que se comparten. Quiero mostrar al mundo que hay riqueza en la diversidad y el esfuerzo. Quizás juntos podríamos hacer algo significativo». María intentó evaluar su propuesta. Su instinto le decía que había una oportunidad única allí, pero sus temores la mantenían en la cuerda floja entre la reticencia y la posibilidad. Mientras David hablaba, imaginó cuántas puertas podrían abrirse, cuántas vidas podrían cambiarse a través de una colaboración efectiva. La idea de atravesar ese umbral, de dar un paso hacia un nuevo camino, había comenzado a tomar forma. Pero lo más inquietante era que la lucha interna entre su deseo de avanzar y sus miedos alimentaba la turbulencia en su pecho. «¿Pero por qué yo?», preguntó María, con una sinceridad que la hizo sentir vulnerable. «Porque eres auténtica. Nadie en esta sala puede ignorar tu voz. No es solo un tema de recursos, es de valorar historias como la tuya», respondió David, sus palabras sonando como un eco de lo que había sentido en su propia alma. María se sintió atrapada en una espiral de posibilidades. Su voz podía ser el antídoto para la falta de representación que había experimentado, y él era una herramienta potencial para canalizar ese cambio. Sin embargo, ¿podría confiar en él? Entonces, un instante de claridad se instaló en su mente. Quizás la confrontación que había mantenido con el billonario había despertado una fuerza dentro de ella, una chispa de valentía que no podía dejar escapar. Pero la desconfianza palpitaba como un tambor insistente. «Déjame pensarlo», respondió, aunque sabía que dentro de ella comenzaba a florecer la idea de aceptar. Mientras David asintió, reconociendo su decisión, María sintió que un nuevo camino se abría ante ella. Sin embargo, la incertidumbre del futuro y las vías que podría tomar aún la mantenían en un estado de alerta.
La ambición del billonario, la curiosidad de David, y su propio anhelo de validación profesional, se entrelazaban en un laberinto emocional. Justo cuando pensaba que había tomado una decisión, el billonario se acercó de nuevo. Su tono había cambiado. Ya no era burla, sino una amenaza sutil. No te creas tan especial, María. Las verdaderas riquezas de este mundo no son para la gente como tú. La atmósfera se espesoría, cargada de tensión. María entendía que el desafío no solo era su voz frente a un nuevo aliado, sino también su resistencia frente a antiguos enemigos. Sería capaz de enfrentarse a ambos y encontrar el camino hacia un futuro donde finalmente pudiera marcar la diferencia. En ese instante, se dio cuenta de que debía elegir con astucia, no solo por ella, sino por todos los que se habían sentido invisibles. La pregunta resonó en su mente. ¿Estaba lista para ir más allá de las viejas heridas y utilizar su voz no solo como un grito de cambio, sino como un faro de esperanza? María dio un paso atrás, sintiendo la presión aumentar a su alrededor. Cada palabra del billonario resonaba como un eco doloroso, arrastrando consigo recuerdos de tiempos en los que había permitido que su inseguridumbre la definiera. Sin embargo, esa vulnerabilidad ya no podía ser su único refugio. Estaba en una encrucijada, y el camino hacia adelante exigía que se armara de valor. Mientras el billonario se alejaba, su mente se llenaba de referencias contradictorias. Las palabras de David, su oferta de colaboración llena de potencial, y la desprecio sutil del poder establecido. La necesidad de aprobación y el deseo de reconocimiento se entrelazaban en su ser, desdibujando las fronteras entre lo que había sido y lo que podría ser. Teniendo en cuenta la propuesta de David, en su mente se dibujaban dos alternativas: aceptar su invitación y explorar un camino que podría conducir a un impacto significativo, o rechazarla y continuar como antes, presa de la inercia. Esa lucha interna abrumaba su conciencia. Con cada pulso de su corazón, el temor de la traición se enfrentaba a la esperanza de un cambio genuino. Decidió que debía hacer algo tangible. La noche anterior, se había sentado a redactar un boceto de su historia. Sus luchas, sus sueños y el ardiente deseo de su voz escuchada. La idea de compartir eso con David se convirtió en una necesidad urgente. No solo quería ser parte de su fundación, quería ser su motor. Al enfocar sus pensamientos, María se dio cuenta de que la verdadera batalla no radicaba solo en la confrontación externa, sino en generar el cambio desde su interior. Con determinación renovada, se acercó a una mesa en el café y sacó su cuaderno. Se sumergió en la escritura, dando rienda suelta a sus emociones y experiencias. Las palabras comenzaron a fluir como una catarata, cada línea un paso más hacia su verdadero propósito. Mientras escribía, su mente se liberaba de las cadenas del pasado y se concentraba en el futuro. Sin embargo, los ecos del billonario persistían. Su comentario había dejado una marca en su mente, desafiando su valía de forma directa. Las verdaderas riquezas de este mundo no son para la gente como tú. Esa frase agitaba su determinación como un rayo en medio de una tormenta. Tenía que demostrar que su voz, proveniente de sus raíces, no solo era valiosa sino necesaria. Con cada palabra en su cuaderno, María comenzaba a visualizar una narrativa que podría resonar en muchas más personas. Su voz no sería un grito olvidado, sino un bálsamo que sanaba las heridas del silencio. Pero, para ello, necesitaría la valentía de presentarse frente a David nuevamente y compartir su narrativa en crudo, superando las sombras que la habían seguido tanto tiempo. Mientras organizaba sus pensamientos, una idea brillante se le atravesó. Tenía que confrontar no solo al billonario, sino también a sus propios miedos. Hacer frente a su inseguridad era crucial para romper el ciclo de duda y rescatarlas del sombrío silencio que había habitado tanto tiempo. Ya había pasado de ser una simple observadora a una participante activa, y eso conllevaba un grado de valentía que aún le costaba aceptar. Más que nunca, María sintió que cada decisión contaba. Las posibilidades se expandían ante ella como un lienzo en blanco esperando su trazo audaz. Pero, al mismo tiempo, el miedo a fracasar y el recuerdo del desprecio del billonario pesaban sobre su decisión. De repente,
La puerta del café se abrió. David apareció nuevamente, su mirada severa completando el aire cargado de suspense. María se sintió propulsada entre el impulso de liberarse y el temor que le infundía su presencia. Estaba a punto de entrar en una batalla que definiría no solo su profesionalismo, sino su propia identidad. «María», resonó su voz con una mezcla de preocupación y urgencia. «Necesito hablar contigo. Hay algo importante que no puedo dejar pasar». La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo, mientras una mezcla de dudas y expectativas comenzaba a girar en su estómago. ¿Estaba preparada para dar ese siguiente paso, para afianzar su voz en la narrativa que estaba escribiendo? El momento de verdad se acercaba, y el cuestionamiento ardiendo en su pecho se mantuvo latente. ¿Sería capaz de hacer lo necesario para seguir adelante, o dejaría que el pasado la consumiera nuevamente? María sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras David tomaba asiento frente a ella. Su mirada intensa, además de la urgencia en su voz, le dejaban claro que el momento que se avecinaba sería decisivo. Cada palabra debería ser una herramienta, un paso hacia la autodefinición que tanto anhelaba. «Necesito que escuches con atención», dijo David, dejando entrever una frágil brecha de vulnerabilidad entre las capas de la autoridad que siempre emanaba. «He estado revisando tu propuesta, y creo que hay un camino por explorar, uno que podría revolucionar no solo tu carrera, sino también cómo vemos nuestra realidad». María sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Era el momento que había estado esperando, el punto de inflexión que podría catapultarla a un rol activo, un hambre en el impacto social. Sin embargo, el eco del billonario seguía resonando. Las dudas que había cultivado durante años la ahogaban, y una voz interna la cuestionaba. ¿Eres lo suficientemente buena? ¿Acaso no estás destinada a sentirte insignificante? A pesar del antagonismo de sus pensamientos, decidió que no podía dejar que esos ecos la dominaran. «Siempre he creído que las historias tienen el poder de transformar», replicó con firmeza, sintiendo cómo su voz se afirmaba. «No solo la mía, sino las de todos aquellos que nunca han tenido un espacio para ser escuchados. Yo puedo ser esa voz». David sonrió, y en su mirada vi que un nuevo nivel de respeto comenzaba a germinar. «Eso es exactamente lo que busco. Alguien que no solo cuente su historia, sino que se convierta en la voz de los que quedan fuera del diálogo». Un alivio recorrió su cuerpo, pero la guerra interna aún no había concluido. Era el momento de prolongar su propia historia, y al hacerlo, de desbloquear la vida de otros. María comenzó a exponer sus ideas, un proyecto donde la pluralidad de relatos se tejiera en un solo hilo narrativo, donde su visión no solo fuera compartida, sino también amplificada. Sintió una picazón en su mente al considerar lo que podía significar llevar a cabo su idea. Cada palabra reseguía la claridad. Su voz estaba creciendo, y la valía que el billonario había intentado robarle comenzaba a brillar con luz propia. Había un riesgo evidente en su exposición, pero el empujón que había obtenido de David la mantenía firme. «Sé que esto puede sonar ambicioso», continuó ya envalentonada por su creciente seguridad. «Pero las historias de la gente en mi comunidad son valiosas, y tengo un plan para hacerlo realidad. Solo necesito la plataforma correcta». «Perfecto», respondió David, su entusiasmo palpable. Se inclinó hacia adelante, como si eso influyera en la energía de la conversación. «Tendremos que reunir ideas, crear elementos que se interconecten, y haré lo posible por asegurarte recursos. Pero, ¿estás dispuesta a arriesgar todo por esto?». La pregunta reverberó en María. Ahora no se trataba solo de sus propias inseguridades, sino de un compromiso más profundo con su misión, y sobre todo, con su identidad. Si fallaba, significaría un golpe para su autoestima, pero si triunfaba, sería una victoria no solo para ella, sino para la voz de muchos. «Sí», respondió finalmente, sintiendo el peso de su decisión. «Estoy lista para hacerlo». Su determinación era palpable, y por primera vez, sentía que no solo era un hilo en esta historia, sino que estaba tejiendo algo mucho más grande. Mientras David comenzaba a explicar las siguientes etapas del proceso, la mente de María giraba alrededor de la enormidad de la tarea que tenía por delante. Entonces,
Una sombra pasó por su rostro, al recordar la fría interacción con el billonario. ¿Podría realmente superar esa burla y validar su esfuerzo? ¿Sería suficiente para desterrar las cicatrices de su pasado? Cuando la conversación comenzó a tomar forma, un nuevo pensamiento cruzó su mente. Su próximo desafío no solo sería llevar su visión a la realidad, sino también enfrentar al billonario nuevamente. Tendría que demostrar que su voz no podía ser silenciada. El camino se presentaba, ostensiblemente lleno de promesas y peligros. Con nuevas responsabilidades y la urgencia de crear un impacto, María supo que debía prepararse con valentía. Pero el eco del desprecio seguía acompañándola, ahora como un recordatorio constante de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y en ese instante, se dio cuenta de que debía buscar no solo apoyo de otros, sino también redescubrir su fuerza interna para, finalmente, enfrentar a quien había pretendido desposeerla de su valor. Las siguientes semanas prometían ser un campo de batalla decisivo, donde se definirían sus creencias y su trayectoria. ¿Qué estrategia adoptaría ante el billonario para reivindicar su voz y al mismo tiempo materializar el sueño que acababa de comenzar a gestarse? María se permitió un breve momento de introspección tras la reunión con David. La fragorosa mezcla de emociones que la invadía era abrumadora. Sabía que su primer paso hacia la transformación tenía que ser más que una mera ilusión. Era imperativo que la energía primigenia que nacía de su lucha se canalizara para enfrentar a quienes la habían menospreciado. La historia que pronto comenzaría a tejer no solo sería un brillo de autovaloración, sino un mapa hacia un futuro que se había dibujado en su mente, pleno de realidades compartidas. A medida que dejaba la oficina de David, una sensación de inesperada ligereza la acompañaba. La montaña que debía escalar se tornaba tangible. Su misión la impulsaba hacia adelante, y en este momento crucial, necesitaba planear estratégicamente. Cada día que se acercaba a la presentación de su proyecto cada vez más, sabía que significaría una apuesta que la expondría al escrutinio, pero ese riesgo ya no parecía intimidante, sino estimulante. Convencida de que necesitaba prepararse para el inevitable encuentro con el billonario, María comenzó a delinear algunas ideas. Pasó las siguientes horas sumergida en sus pensamientos. La arena del tiempo se deslizaba entre sus dedos, mientras su mente diferenciaba las propias voces de su comunidad. Las voces que siempre había querido traer a la luz. Durante su vida profesional, había sido testigo de innumerables narrativas silenciadas, historias de valentía que contrastaban con su propia incertidumbre. Las palabras de David resonaban en su interior. No solo cuentes tu historia. Ella quería dejar de ser un simple eco y convertirse en un faro. María decidió que cada día que pasara, impulsaría su propio crecimiento y el de quienes la rodeaban. Comenzó a establecer reuniones con aquellos que conocía que tenían relatos impactantes por compartir. A veces, lo que parecía ser un diálogo ligero, se transformaba en un torrente de experiencias vividas, donde el dolor, la ambición y la resiliencia se entrelazaban. Mientras acumulaba relatos, notó cómo su propia perspectiva empezaba a cambiar. Días de asombro se transformaban en jornadas de extremo autoexamen. En un encuentro con Juan, un antiguo compañero de su comunidad, él compartió su vivencia de ser despedido injustamente. Profundizar en su historia ayudó a María no solo a comprender su dolor, sino a vislumbrar sus propios miedos. ¡Qué irónico! Estaba tejiendo el mismo hilo de injusticia que había sentido en su encuentro con el billonario. Un hilo que podría servir de poder si ella lograba desnudarlo y convertirlo en un discurso. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y el billonario no se iría a ninguna parte. Cada día que avanzaba, María sentía crecer en su interior la presión de confrontarlo. Estaba convencida de que necesitaba un argumento punzante, algo que no solo enfrentara su desdén, sino que también transformara su burla en una oportunidad para la reconciliación con su propia voz. Las noches se volvían interminables, y a medida que cada historia emergía, las dudas regresaban con aún más fuerza. ¿Cómo enfrentarías a alguien que es una representación de todo lo que has pasado y superado? En su lucha interna, comenzó a bosquejar un discurso que capturara no solo su experiencia,
sino que también encapsulara la esencia de cada narrador que había conocido. Empezar la exposición de su proyecto ante David y su equipo sería solo un primer paso. El propósito debería ser convertir ese instante en un acto de reivindicación. La mañana del encuentro, María se detuvo frente al espejo y se enfrentó a su reflejo. «Eres más fuerte que el miedo», se dijo, luchando una última batalla en su mente. La determinación llenó sus ojos de una claridad brillosa. Había llegado el momento de conectar cada fragmento de su viaje con la voz de quienes no habían tenido la oportunidad de hablar. Cuando finalmente se sentó frente a David y su equipo, comprendió que su verdadero desafío no era solo demostrar su valía, sino también enfrentarse al billonario sin ceder ante la inseguridad que había arrastrado por tanto tiempo. ¿Podría realmente utilizar las historias más profundas y emotivas como armas para reivindicar su voz y hacer frente a su pasado? El aire vibraba con una energía tensa. Era hora de dar un paso que cambiaría no solo su historia, sino la de muchos más. Todo se reduciría a un momento crucial, una decisión que sellaría su destino. ¿Sería esto su primer triunfo, o un nuevo punto de partida hacia el enfrentamiento definitivo? María tomó una profunda respiración antes de comenzar su exposición. Las luces del salón filtraban una claridad fría, iluminando las miradas expectantes de David y su equipo. En sus manos, las hojas que había escrito con tanto fervor se sentían al mismo tiempo pesadas y livianas. Con cada palabra que pronunciaba, intentaba transformar los relatos que había recopilado en una sinfonía colectiva de resiliencia. Hoy no solo hablo por mí misma, sino por aquellos que no han tenido la oportunidad de ser escuchados, empezó, proyectando su voz con una firmeza que notó resonar en las paredes. Había sido una larga travesía de autoafirmación. Aquel instante era la culminación de meses de lucha interna. Se sintió transportada al encuentro con Juan, cuando su dolor había resonado en su pecho como un tambor, golpeando en cada rincón de su ser. Esa conexión le daba fuerza. Mientras relataba las historias ajenas, sus propios miedos comenzaron a fundirse con las voces de sus interlocutores. María sintió cómo, por primera vez, daba vida a su propia historia, a través de las experiencias colectivas que había abrazado. Cada anécdota se convertía en un ladrillo en la construcción de un discurso sólido y audaz. Sin embargo, la mirada del billonario que acechaba desde el fondo del salón la hacía tambalear. Ella sabía que, al mencionarlo, y en especial al desafiar una figura que parecía inquebrantable, la tensión podría romper el hilo de su discurso. La presentación transcurrió con altibajos. María sentía el pulso de su propia valentía en cada frase. Cuando terminó, un silencio cargado de expectación invadió la sala. Las reacciones fueron mixtas. Admiración en los rostros de los presentes, mientras que el billonario permanecía en su lugar, impasible. Era como si estuviera dispuesto a absorber cada palabra, sin dejar escapar rastro alguno de sus verdaderos pensamientos. David rompió el silencio y aplaudió, seguido por el resto del equipo, pero la mirada del billonario permanecía gélida. Fue entonces cuando María se dio cuenta de que su verdadero desafío no había sido solo presentar su proyecto, sino que su batalla estaba solo comenzando. Las palabras que había compartido podían ser su herramienta, pero para que tuvieran peso, necesitaba del compromiso y la acción que siguieran a ese momento. La expectativa de interacción provocaba un nudo en su estómago. Sabía que tendría que enfrentarlo. Estaba lista para ser cuestionada, pero no imaginó que él, en lugar de hacer una crítica directa, optara por una burla que caló hondo. Los cuentos son tan bonitos como los cuentes, pero al final, ¿qué significan en el mundo real?, lanzó con una sonrisa sardónica. Su tono despectivo hizo arder el pecho de María. Esa frase se sintió como un golpe bajo, no solo a ella, sino a todas las voces que había recogido. Repasó rápidamente las historias pasadas, preguntándose cómo había llegado a convertirlas en algo poderoso, solo para que ese poder fuera ridiculizado en un instante. Las historias son el reflejo de realidades, se obligó a contestar resistente. Son la base de la empatía y el cambio. Quizás no las entiendas, pero eso no significa que no tengan valor. Ahí estaba,
de pie frente a alguien que podía aplastarla con un gesto, y sin embargo sentía que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en su construcción personal. La lucha interna que había mantenido latente estalló en esa respuesta. Sin embargo, en su interior, una pregunta candente persistía. ¿Era suficiente? María sabía que el impacto inmediato no solo dependía de sus palabras, sino de cómo convertir esa interacción hiriente en una chispa poderosa que impulsara su misión hacia adelante. Tras las miradas incrédulas del equipo, que parecía haber aumentado su atención, se dio cuenta de que el desafío apenas comenzaba. En su mente, delineó un nuevo plan. No solo se trataba de derrotar a un burgués despreciado, sino de convertir su burla en un catalizador para la conversación. La presión se intensificaba a cada paso. ¿Cómo podría escalar esa confrontación hacia un nivel que no solo defendiera su causa, sino que abriese puertas a un diálogo auténtico y transformador? Mientras el billonario sonreía con desdén, María sabía que el camino hacia su real confrontación aún no había sido trazado. La confrontación prometía ser más épica de lo que había anticipado. El momento de la verdad aguardaba en el horizonte, y con él, la oportunidad de reescribir su propia historia. María sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el silencio se apoderaba de la sala. La risa burlona del billonario resonaba en su mente, impregnando cada rincón de su ser de incredulidad. Tenía que tomar una decisión. Aquel momento podría ser el inicio de su caída o su ascenso. Mientras los demás observaban, su respiración se volvía más profunda, más deliberada. Necesitaba plantar cara, no solo por ella, sino por los que representaba. Al instante, su mente se llenó de imágenes. Quienes habían compartido sus historias, cada lágrima, cada sonrisa, cada pequeño triunfo. Esa conexión personal era su arma más poderosa. María dio un paso hacia adelante, enfrentándose a la mirada cínica de su antagonista. Las palabras comenzaron a fluir, pero ahora eran más de lo que había ensayado. Decidió no solo defender su proyecto. Iba a desafiar el desprecio implícito del magnate. ¿Qué significan en el mundo real?, repitió con firmeza, sin ningún indicio de titubeo. Las historias son la esencia de lo humano. Nos unen. Son arquitectura de nuestra identidad, una guía sobre el camino a seguir, y son especialmente resonantes para aquellos que se sienten aislados. En su interior, reinaba un torbellino. Mientras hablaba, comenzó a desarrollar una idea. No se trataba solamente de defender lo que había dicho, sino de hacerle ver que su ignorancia era simplemente eso, ignorancia. Los murmullos del equipo se hicieron presentes, y la energía cambió. María captó los gestos de aprobación que crecían entre sus compañeros. A medida que continuaba hablando, se dio cuenta de que había subido el volumen de su voz sin quererlo. Su pasión se encendía. Quizá nunca experimentarás esas realidades, quizás la empatía no esté en tu diccionario, pero eso no disminuye su valor. Se sintió alzarse con cada declaración. Aunque aún sentía el resquemor de la burla, se aferró a la confianza que había cultivado, y se dio cuenta de que, en su vulnerabilidad, había una fortaleza inquebrantable. Se dejó llevar, desnudando su propia historia, el miedo que había sentido de niña y el camino que había recorrido. Sus palabras tomaron vida propia. La sala se transformó en un refugio donde sus relatos florecieron, creando un espacio seguro para la autenticidad. Usaste mi vulnerabilidad para intentar aplastarme, continuó. Pero aquí estoy, exponiéndome más que nunca porque hay un poder inmenso en ser escuchado. Observó a su alrededor, y notó las miradas gradas. El billonario mantuvo su compostura, pero María se percató de una minúscula grieta en su expresión. Tal vez la burla no había tenido el efecto que había deseado. El silencio se había desvanecido, dejando paso a murmullos. La energía había cambiado por completo. No solo era una discusión, era un diálogo. Comenzó a visualizar la próxima etapa. Necesitaba un plan claro para sostener el momentum que había creado. La bruma de su incertidumbre comenzaba a disiparse, dejando espacio para la estrategia. Pensó en cómo podría presentar su proyecto de manera que captara no solo el interés del billonario, sino su conciencia. Mientras su mente se agolpaba de ideas,
Otra pregunta surgió. ¿Qué pasaría si pudiera transformar su burla en una oportunidad? La urgencia de la situación era palpable. Tenía que llevar su misión a un nuevo nivel y convertir el conflicto en una plataforma. María no solo quería alinear la conversación en su dirección, deseaba desencadenar un cambio en cómo todos percibían las historias compartidas. Fue entonces cuando, sintiendo que llegaba al clímax de su discurso, irrumpió en su conciencia una certeza abrumadora. No podía seguir anticipando las reacciones de los demás. El control debía estar en sus propias manos. Debía proyectar una visión clara del futuro que ella deseaba, y la burla, si se convertía en catalizador, podría ser la chispa que encendiera algo mayor. Me gustaría invitarte, no a una guerra de palabras, sino a una conversación real, un diálogo entre nuestros mundos, desafió. ¿Te atreverías a escuchar? Las palabras brotaron con tal fuerza que sintió una oleada de adrenalina invadiéndola. El impacto podría ser sutil, pero en ese espacio efervescente, las posibilidades se hicieron tangibles. María sabía que había tocado las fibras correctas. El próximo movimiento no podía dilatarse. La mirada de David, expectante y atenta, le decía que había captado su esencia. Mientras la tensión se mantenía en el aire, María se preparó para la respuesta del billonario. ¿Sería capaz de romper su muro, o se escudaría aún más en su desdén? Su próxima decisión podría cambiarlo todo. El futuro latía en su pecho, y con cada pulso, la oportunidad de transformar la burla en un compromiso tangible se acercaba. Pero, ¿sería suficiente para desmantelar el escepticismo del mundo que la rodeaba? La sala se encontraba en un ahogado silencio, la atmósfera densa como un día de tormenta. María observó atentamente la expresión del billonario, David, quien se veía atrapado entre el asombro y la desconfianza. El desafío que había lanzado quedaba en el aire, un eco que resonaba más allá de las palabras, creando un nuevo espacio para la conversación. Mientras su corazón latía con fuerza, María sintió la necesidad de prepararse para una posible respuesta agresiva. Sin embargo, una parte de ella, esa que había comenzado a desafiar sus inseguridades, sopesó la idea de que podía haber una oportunidad real para transformar la dinámica entre ellos. Un diálogo, un intercambio más que un mero enfrentamiento, podía abrir puertas que creía cerradas. Su mente trabajaba rápidamente, volviendo a repasar su antesala emocional. Se dio cuenta de que el resentimiento y el miedo que había sentido antes de entrar a esa sala no hacían más que frenar su avance. Comenzó a pensar en las herramientas que tenía a su alcance, su propia historia, los relatos que había recopilado y honrado a lo largo de los años, cada lágrima vertida y cada sonrisa regalada. Eran más que simples anécdotas. Eran el hilo que conectaba a las personas entre sí. Tenemos mucho que aprender uno del otro, se escuchó decir. La seguridad en su voz sorprendió incluso a María. Esa afirmación era un destello de claridad. En lugar de ver a David como un enemigo, decidió considerarlo un posible aliado en su misión. La empatía era su nuevo campo de batalla, y aunque él tenía el poder, ahora sabía que podía utilizar sus propias herramientas para abrir su mente. Ella comenzó a formarse nuevas preguntas, explorando posibilidades. ¿Qué pasaría si comenzaba a compartir historias no solo de las personas a las que había atendido, sino también de su propia vida? Así, podría mostrarle a David que detrás de cada burla había una historia más profunda, una lucha real. Comenzó a diseñar un mapa mental de las narrativas que quería presentar. Historias que pudieran resonar con él, quizás incluso tocar su humanidad dormida. Antes de que pudiera continuar, David rompió el silencio. ¿A qué historias te refieres? La curiosidad en su tono era palpable. Para María, cada palabra era como un ladrillo que podía usar para construir un puente entre ellos. Era el instante que había estado esperando. Ella no podía dejarlo escapar. Historias de resiliencia. Historias que enfrentan el dolor y la adversidad, que desafían las expectativas y, a menudo, se encuentran con un desdén similar al tuyo, respondió sin dudar. Tenía que ser honesta. Había un fuego ardiente en su interior que se negaba a extinguirse.
Las historias que no solo informan, sino que transforman. Te invito a escuchar una, no como una burla, sino como una conexión. El brillo en sus ojos se tornó desafiante, pero también había algo más. Un rayo de comprensión que, quizás, comenzaba a germinar en su interior. María sintió una oleada de optimismo. Sería capaz de penetrar el caparazón de ese hombre que, a su vez, tan fuertemente había estado atrapado en su propio mundo. Mientras la charla tomaba forma, María articulaba cada palabra con precisión matemática. Visualizaba cómo sus historias podían actuar como un catalizador, una herramienta para abrir el corazón de David. La idea de que podría hacerlo sentir algo que había intentado cloquear detrás de su riqueza y poder la llenó de una emoción desconocida. Por un momento, el lugar pareció disolverse. Ya no era solo una sala de reunión, sino un espacio donde podrían explorar vulnerabilidades y desafíos. Para María, cada paso en esta danza era vital. Podía permitir que su visión personal de cambio social se manifestara. Sin embargo, sabía que debía mantener la vista clara y la mente abierta. A medida que avanzaba en esta conversación, el riesgo se elevaba. Podía acercarse al abismo de ser rechazada nuevamente, y eso le provocaba desasosiego. Pero el potencial de abrir una nueva puerta la motivaba a continuar. Así, se atrevió a dar un nuevo salto. David, lo que verdaderamente importa es qué haremos con lo que aprendamos aquí hoy. Puede que no nos entendamos del todo, pero quizás, solo quizás, esto podría iniciar algo más grande que nosotros. ¿Te atreverías a ser parte de este cambio? Las palabras finales se deslizaron por su garganta, como si liberaran una corriente. El desafío estaba planteado, y aunque el futuro era incierto, María sintió que, en ese momento, al menos había encendido una chispa. ¿Habría realmente una posibilidad de compasión en el arrogante billonario? La respuesta de David podría definir no solo su trayectoria, sino la esencia de lo que había defendido con tanta pasión. La sala suspiraba tensión, y con cada segundo que pasaba, la expectativa crecía. ¿Se atrevería él a aceptar su invitación? María continuó sosteniendo la mirada de David. Cada latido de su corazón parecía resonar en la atmósfera cargada de expectativas. El silencio se hacía denso, como si el tiempo se hubiera detenido, aguardando una respuesta que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Finalmente, David ladeó la cabeza y la observó con una intensidad que la hizo sentir vulnerable, pero también poderosa. Quizás haya verdad en lo que dices, respondió, su voz sonando un tanto más suave, más abierta. Pero, ¿cómo podemos traducir esto en acción? Acciones concretas, no solo palabras. María se sintió impulsada por su respuesta. Sus pensamientos comenzaron a encajar. El rompecabezas de su futuro se iba formando de manera más clara. Podríamos empezar creando un programa que conecte a personas como yo con recursos educativos. Historias como las nuestras pueden inspirar, pero también necesitan ser acompañadas de acciones que empoderen a las comunidades. Planteó con voz segura. Sus ideas se entrelazaban con la convicción de que su experiencia podía iluminar caminos para otros. Eso suena innovador, asintió David, comenzando a tomar notas, como si poco a poco el desdén que le había caracterizado comenzara a disiparse. María no podía evitar sentir una mezcla de alivio y éxtasis. Estaba comenzando a abrir un espacio de diálogo real. Pero necesitaríamos apoyo, recursos, y sobre todo, un enfoque claro. ¿Estás dispuesta a ser parte de este proceso, compartir tu voz y experiencia? Más que dispuesta, es un compromiso personal, respondió María, sintiendo cómo el fuego de su pasión se avivaba. No solo quiero que nuestra historia sea contada, quiero que las voces de quienes han luchado en todos los rincones sean escuchadas. La determinación en su discurso crecía, y con cada palabra sentía cómo se liberaba del lastre de su inseguridad pasada. La conversación parecía fluir como un manantial identificado tras muro de roca, liberando todo lo que había acumulado. Ambos idearon un esquema inicial,
para un programa que involucrara talleres para narrar y compartir las luchas y logros de personas como ella. Ella podría ofrecer su experiencia como una narradora, mientras David podría acceder a los recursos necesarios para llevarlo a la comunidad. Se llenaron de entusiasmo. A medida que compartían ideas, María sintió que su visión por fin se materializaba. La conexión que se estaba formando no era simplemente una colaboración, era una unión de intenciones, una alianza inesperada que prometía impactar la vida de muchos. Sin embargo, la sensación de herida abierta por las burlas del pasado no desaparecía completamente. Después de todo, sus caminos estaban marcados por el desprecio, y necesitaba asegurarse de que esta nueva dirección no se desvaneciera por las sombras de su historia. David empezó. Su voz oscila entre la firmeza y la vulnerabilidad. Sé que las cosas no fueron fáciles entre nosotros, pero este proyecto significa mucho más que nuestras diferencias. Necesito que nunca olvides desde dónde venimos, porque eso guiará nuestras acciones. La sinceridad resonó en sus palabras, y el simple hecho de manifestar ese sentimiento la llenó de fuerza. Estaba reclamando su lugar en el mundo, y esta vez sería a su manera. David la miró. En sus ojos había reconocimiento. Lo entiendo. Y prometo no olvidar, afirmó, su tono impregnado de una nueva seriedad. Quiero aprender tanto como pueda de ti, y espero que juntos podamos hacer este cambio. No solo por las palabras, sino por las acciones que realmente importan. Así, aquella dura confrontación parida de la burla, se transformó en una semilla de colaboración. María no solo había logrado salir de su estancamiento personal, sino que ahora estaba creando un impacto concreto, canalizando su valentía en una dirección que podía beneficiar a otros. La lucha había sido real, pero estaba aprendiendo que sus experiencias podían ser transformadas en poder. Mientras la conversación fluía, la satisfacción comenzó a llenar su pecho. No solo había superado la burla del billonario, sino que había encontrado un aliado inesperado. Sus historias podían ser una fuente de esperanza y transformación, y cada paso que daban era una afirmación del valor de su voz. Con cada nuevo acuerdo, María visualizaba ya las sonrisas de aquellos que podrían beneficiarse de esta colaboración. Se imaginaba a ella misma de pie en una sala, compartiendo las historias de otros, inspirando a quienes se sentían invisibles, a también buscar su lugar en el mundo. Mientras su compromiso se afianzaba, comprendiéndose a sí misma más allá de sus miedos, cada palabra que decía brindaba vida a una nueva realidad. Al salir de aquel lugar, María se dio cuenta de que había logrado su gran transformación. Había derrotado las sombras que habían opacado su brillo por tanto tiempo. Su camino profesional estaba ahora alineado con su propósito personal. La satisfacción de sentirse capaz de hacer la diferencia la envolvía con una confianza renovada, y la posibilidad de un futuro brillante, lleno de historias que necesitaban ser contadas, la acompañaba. En aquel instante, supo que había conquistado su batalla interna. Había probado que su voz no solo era digna de ser escuchada, sino que también tenía el poder de resonar en los corazones de otros, creando un eco de transformación a su alrededor. María estaba lista para escribir su historia, y al mismo tiempo, la de muchos más. Recuerden, cada uno de ustedes tiene una historia poderosa que vale la pena compartir. Ahora es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que empoderan como la de María. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.